Bueno, vamos a arrancar, Alex. Muchísimas gracias por sumarte a nuestro podcast Influencer al Descubierto. Es un placer salir de Polanco para estar por acá. Un genio, la verdad. Bueno, con Alex nos conocimos personalmente el año pasado en un evento para Nestlé, en donde tuve el gusto y el honor de, por más que no nos dieron mucho tiempo para la entrevista, tuvimos que ir... ¿Qué fueron? ¿Como 20 minutos? Ni siquiera, creo. Sí, creo que fueron 10, 15 minutos para poder entrevistarte. En esos 15 minutos y en la previa, en el warm-up y en lo que charlamos realmente... Apenas estábamos agarrando vuelo cuando ya nos cortaron. Váyanse. Sí, pero bueno, gracias a Nestlé por la oportunidad Saludos a nuestros amigos de Nestlé. Exacto, para que Alex pueda contarles un poquito acerca de tu historia y de la mirada del creador. Nada, ahí como decía, te conocí, conversamos, te comenté sobre este podcast. Creo que sos una persona y de lo que te conozco muy interesante como para conversar hoy con nosotros. En lo que te decía, nuestro público es especialistas en marketing, profesionales del marketing, en marcas, en agencias, en asociaciones de industria, creadores de contenido, influencers, así que nada, creo que va a ser muy rico la charla contigo. No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad estoy muy contento. Desde que me contaron que ya se iba a armar al fin, me acordé de la plática que tuvimos ahí detrás de cámaras en aquel evento de que ibas a hacer el podcast y pues me da mucho gusto que llevan en el capítulo 15, si no me equivoco. Sí, correcto. Y pues muchas felices amigos, suscríbanse, acá andamos echándole galleta, ¿no? Queremos que le den subscribe, piquen al botón, ¿no? Hay 5 estrellas. 5 Spotify. Spotify, compártenlo a su suegra, ¿no? Ahí echen paro, ¿no? Un lujo. La verdad que, nada, Alex, gracias por venir. Sé que moviste también cosas, así que muy agradecido. Y aquí siempre que me necesiten, yo aquí estaré, amigos. A lo mejor y luego me van a odiar de tanto verme aquí, amigos, pero pues esta es la primera. Un lujo, la verdad que un lujo. Vamos a arrancar un poquito y hablábamos antes de tu historia, cómo comenzaste. Creo que tú comenzaste en pandemia, pero me interesaría saber tu historia desde que comenzaste hasta ahora, ¿sí? El posicionamiento que tienes ahora. Y yo tal vez te voy a ir interrumpiendo y preguntándote algo en particular. Pues en resumen, mira, mi experiencia dentro de redes sociales comenzó en la aplicación Vine. ¿Te acuerdas de Vine? Porque eran videos, para los que no conozcan Vine, que nos estén viendo, era una plataforma muy de estilo de TikTok. Exacto. Pero arrancó haciendo, con un formato donde tenías que hacer contenido de 6 segundos. Que la verdad era divertidísimo. O sea, yo extraño esa época donde tenía solo 6 segundos para contar una historia completa. Era muy padre. Y la verdad es que me fue muy bien, pero erróneamente yo no le vi potencial en el momento. Y además se me empezaron a dar oportunidades para yo involucrarme en proyectos más de producción. En aquel momento a mí me gustaba mucho más estar detrás de cámaras, estar escribiendo guiones, dirección de fotografía y etcétera. Y incluso, o sea, ahora sí que producción en general. Y se dieron la oportunidad de involucrarme en varios proyectos para meterme a producción. Y pues hasta aquí hice una productora. Y en aquella época de Vine era cuando los influencers o creadores de contenido prácticamente no existían. Ese formato y ese modelo de negocio no existía. La publicidad era solamente en televisión, ATL, BTL y that's it, ¿no? Total. Y ¿Qué edad tenías ahí cuando arrancaste en Vine? Para todos los que, como contaba Alex, Vine desapareció, no sé si no lo absorbió TikTok. Es más, no sé si no hubo una compra. Mucho antes. O sea, mucho antes. De hecho, Vine surgió y la compró Twitter. Ah, perfecto. Ahí está, exacto. Alguien la había grabado. Perdón, ahora X la compró. Perdón, Elon. Sí. Y y Vine murió, y yo te voy a decir por qué murió. Bueno, mi teoría. Dale. La verdad es que yo como creador empecé a aburrirme de crear contenido porque siento que la misma plataforma no te estaba dando herramientas. Como que se fueron por la fácil de, güey, ¿por qué les vamos a dar más de 6 segundos si nos ha funcionado increíblemente bien con solo 6 segundos? E Instagram era la época donde Instagram copiaba todo, ¿no? Y lo siguen haciendo. Las historias fue un formato que le copiaron a Snapchat. Y luego solo podías publicar fotos y luego a Vine le copiaron el formato video. Correcto. Y si en Vine te daban 6 segundos, en Instagram te daban 15 segundos. Entonces, y Instagram te daba filtros, te dejaba meter tu propio audio, o sea, podías interactuar mucho más con la plataforma. En Vine, si tú querías subir un video con tu propia música, tenías que hacer un rollo, ahí casi un poco de hackeo. Para poder meter tu video. Entonces, bueno,
ahí fue donde empecé. Y luego cuando la plataforma ya me empezó a aburrir a mí personalmente, sentía que estaba haciendo contenido más porque tenía que hacerlo y no porque me gustaba hacerlo. Ok. Y al mismo tiempo me estaban surgiendo los proyectos de producción y empecé a involucrarme en televisión y en distintos medios. Y pues la verdad es que además el billete manda, ¿no? Allá hay dinero, pues allá vamos a trabajarle, ¿no? Pero estamos hablando de qué edad tuya, porque pusiste una productora. Sí. Yo tenía, Vine habrá surgido cuando yo tenía como 16, 17, 18 años y la productora la empecé exactamente o sea, formalmente la empecé en enero del 2015, pero desde más joven como que siempre para ganar un dinerito extra grababa videos, ¿no? Ahí quiero frenar, porque es, primero, algo que me parece importante, empiezas desde muy joven, ¿sí? Muy, muy joven, y esto es algo que a ti te gustaba. O sea, tú ya eras alguien que le gustaba filmar videos, Claro. ¿no? Y cómo, o sea, con ese hobby, a través de ese hobby aprendiste a editar, aprendiste a producir, Pues, aprendiste a guionar y demás, y eso devengó en una productora con, no sé, 20 años. sí, o sea, el primer proyecto fuerte que podría decir que sí ya era como algo un poco más serio fue como a los 19, 20 años, sí, más o menos. Por eso, Ahorita tengo 30 años. yo mucho, a ver, en muchas de estas entrevistas lo que me pasa es que perfiles como el tuyo son emprendedores. Se nota desde el principio, desde jóvenes, que primero que tienen una pasión, que esto no es que tú eres hoy tu Alex porque un día te despertaste y dijiste, bueno, voy a hacerlo, sino que ya se veía en la época del colegio, ¿sí? En donde hacías videos y demás. También una faceta emprendedora. ¿Cuántos chicos que tal vez nos están viendo hoy de 20, 24 años se animaron a poner una productora, ¿no? Claro. Y empezar a contratar. Y ahí arrancaste con la productora. Perfecto. ¿Y en qué momento dejaste Vine, estabas con la productora y dijiste, bueno, voy a abrir mi canal? Mi canal de TikTok. Correcto. Pues justo surge pandemia y es el boom de TikTok, ¿no? Todo el mundo. Antes, ¿cómo se llamaba? ¿Musical.ly? ¿O cómo se llamaba? Musical.ly, Musical.ly, ¿no? exacto. A mí no me tocó Musical.ly. Ok. A mí me tocó ya TikTok y yo estaba en contra de bajarlo. No, no sé si sentiste lo mismo también. Aquí ustedes, no. O sea, como que era como, otra, hay que bajar otra y hasta te daba hasta flojera hacer la cuenta, ¿no? El mail y no la quería bajar. Y además me enteré que todo el mundo eran bailes, ¿no? O sea, te subías bailando y pum, te hacías viral. Entonces, como que yo estaba en contra de eso. Y bueno, claro que todos la terminamos bajando, ¿no? Estábamos encerrados ahí en nuestras casas, No había nada para hacer. no había nada más que hacer y de repente me empecé a dar cuenta que me hice fan de consumir TikTok y a la fecha es lo que más consumo. Yo no veo pelis, yo no veo tele, yo no veo nada. Lo que más consumo en ese momento del día de echar flojera, TikTok. Sí, es impresionante. El algoritmo es el mejor. Es el mejor. Estamos de acuerdo que sí, Sí, mejor. completamente. Total. Y pues la descargué y yo no empecé a hacer contenido hasta un año después. Pero mis cuates, fue particularmente mis amigos los que me decían, Alex, si te fue bien en Vine, te va a ir bien en TikTok, métete a TikTok, métete. Y al mismo tiempo yo tenía la productora. Pero, dado que era pandemia, en medio de la producción se cayó. Y todos mis clientes se cayeron, todos los proyectos que tenía financiados por nosotros mismos se cayeron porque en los contratos está la cláusula de por fuerza mayor, ¿no? Entonces perdimos dinero, fue todo un tema, Claro. entonces casi era como empezar de cero. Y yo estoy en administración de empresas y yo siempre había tenido como esa espinita de meterme a trabajar en una empresa, porque como que siento que me hacía falta más estructura. Ahora sí que como yo decidí emprender desde el principio, como que no, había muchos procesos administrativos, incluso el uso de Excel, casi no usaba tanto Excel, que me hacían falta un poco desarrollarlos más, ¿no? Entonces, en ese momento acepté que si me llegaba una oportunidad interesante, me iba a meter a trabajar a una empresa. Perfecto. Y llegó la oportunidad. No sé si conoces Justo MX. Sí, perfecto. Bueno, en aquel momento ¿Era startup en ese era, momento? ¿O ya estaba consolidada? no, era una startup consolidada Consolidada. y yo creo que a la fecha siguen siendo una startup. Sí, pero mucho más ya. No, mucho más. Levantaron mucho capital. Sí. Ya son No, es una mega empresa. mega empresas. Mega empresa. Y me buscaron para que la productora fuera proveedora, o sea, mi productora fuera proveedora para hacer los contenidos y comerciales y etcétera, ¿no? Buenísimo. La verdad, súper buen deal. Y me dijeron, oye, la agencia con la que trabajamos, esto fue como, no sé, digamos, marzo.
la agencia con la que estamos trabajando, el contrato se cierra en junio. Entonces, en junio te buscamos. Y en junio me volvieron a buscar, pero me llegaron con una contraoferta de yo meterme a trabajar a Justo. Ah, bien. Y dentro del área de marketing estaba dividida en dos áreas, que era el área de Organic y el área de Paid Media. Sí, Y a mí me pusieron como, orgánico. como director de Organic y pues acepté la propuesta. La verdad es que fue una oferta que no pude rechazar y además siento que era como todo lo que estaba buscando. De un segundo a otro iba a estar en un puesto que iba a ser muy retador para mí y la verdad es que fue un éxito el proyecto. O sea, todo lo que estábamos buscando realizar, me siento muy contento y satisfecho y fue un gran proyecto. Ya, y estando en Justo, al mismo tiempo mi perfil de Instagram ya estaba aprendiendo. Antes de entrar a Justo, de TikTok, perdón. Ah, Antes de entrar a Justo, este, te digo que comencé a subir contenido a mediados ya como en verano de 2021 fue cuando sí, decidí ya hacerlo de una manera más constante. perfecto. Y estaba subiendo 2 o 3 videos a la semana máximo. Y yo entré a Justo, alrededor de esas fechas. Ok. Y y como side hobby, mientras estaban Justo, publicaba Tenías tu videos. cuenta. Publicaba videos y publicaba videos. Y de repente me llegaban campañas y como que se empezaba a sentir que podía haber como una oportunidad de negocio ahí, ¿no? Bien. Pero como side business, nunca lo vi como core business. Perfecto. Ahí te voy a frenar un segundo para tocar algunos puntos para atrás hasta llegar ahí. A ver, tú eras dentro de tu grupo de amigos como el experto en contenido, Ujú. ¿no? O sea, con todo lo que habías hecho, tener tu productora, hacer los videos en Vine, ser casi que un creador o un influencer en Vine, porque ahí lograste armar una masa de audiencia, eras el experto en contenido. Cae la pandemia, se cae la producción, estudiaste administración de empresa en la Ibero, Correcto. te fue bien. Sí, me fue bastante. Esto también es importante, o sea, eras una persona, no lo quieres decir, pero creo que tenías un muy buen promedio y en el colegio Pues, o sea, también, tenía un promedio normal. O sea, normal. me habré graduado como con un 8.5, pero, Bueno, 8.5 es muy bueno. pero me gradué con excelencia Ceneval, que ese es de mis Muy logros. buena, muy buena. Toda una historia por detrás, esa luego te la cuento. Espectacular. Entonces, ¿por qué quiero decir todas estas cosas? Porque me gustaría desmitificar el concepto de que a veces el creador no es una persona que se ha esforzado en educarse, en prepararse. O sea, estudiaste administración, tuviste tu productora, generabas contenido, por ende aprendiste de edición, de guión y demás, y después entraste a marca. Entonces pasaste a tener una experiencia de entender la mirada de la marca. Correcto. Y en una corporación y encima en startup, con una mentalidad startupera, que es buenísimo porque Sí. Divertidísimo. 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 Y ahí abres tu cuenta en TikTok, empiezas a generar contenido, ¿sí? ¿Cómo hiciste para tener esos primeros followers? Pasar de 0 a 50.000. ¿Qué pasó? Justo como tú comprenderás el algoritmo de TikTok, me llamó mucho la atención. Cuando recién bajé mi cuenta y mis cuentas me decían, güey, deberías de empezar pues, a probar y a subir contenido. Lo que hice fue descargar mis historias más divertidas que tenía en Instagram, como historias, siempre era muy elocuente para las historias que publicaba en Instagram. Y empecé a descargarlas y publicarlas en TikTok, ¿no? Así de que lo que yo consideraba más como divertido, chistoso, lo empecé a publicar. Y teniendo 0 followers, de repente había un video que tenía 10.000 vistas, y luego otro que tenía 20.000, y otro que tenía 15.000, y era como, órale. O sea, tengo 0 seguidores, pero 10.000 personas acaban de ver este video. Hay algo aquí interesante, ¿no? Y y fue ya pasado el tiempo cuando ya, hubo una vez que se hizo viral el tema, había unos cuates aquí en Monterrey, es un meme mexicano, de unos cuates que estaban en una junta y se empiezan a pelear de que nos robaron más de 70 millones de dólares, ¿no? Y se hizo viral en TikTok y me pareció muy chistoso y decidí hacer un video sátira, que a la fecha mi contenido se basa mucho sobre sátiras. Sobre eso. Exacto. Y hice una sátira de eso y fue mi primer video que sobrepasó las 100.000 vistas. Tenía Bien. como 100, y sí fue como, Y te trajo seguidores. sí, pero me habrá traído unos, no sé, 1.000 seguidores, Bien. 2.000, algo así, que en ese momento para mí era, Fundamental. o sea, la locura. Y y ahí fue cuando sentí como el poder de TikTok. Ahí ese video fue el que cambió todo. Ahí está. Sí sentí que había algo aquí que me llamó mucho la atención, pero no volví a publicar
O sea, a crear un contenido para la plataforma hasta un mes después o 2 meses. No le estaba dando importancia. Y ya, pero de repente probaba y probaba. Y luego se hace viral el tema de los whitexicans en redes sociales. El término whitexican se hizo, o sea, fue un tema que surgió dentro de redes De sociales. redes, total. Entonces, curiosamente con mis cuates yo hago mucho humor, pero al día a día, o sea, todos los días estamos haciendo bromas entre nosotros de eso. Bien. Y un día decidí hacer una sátira como haciendo un tutorial para whitexicans de cómo ir al metro, ¿no? De amigos, algún día van a tener que ir al metro, esta experiencia urbana espectacular, yo les voy a explicar cómo, ¿no? Pues, No, ni siquiera, ese fue el tercero, ese ¿el fue del el camión tercero. fue el primero? El primero fue el del cine, ya me Ah, acordé. perfecto. Que algún día van a tener que ir al cine que no sea VIP. No, no ser VIP, sí. Y yo les Lo voy a vi. explicar todo lo que tienen que saber. Y ese fue mi primer video que consideré viral. O sea, Sí. ese sí fue el primero que sí sentí ese poder, como esa fuerza de la gente que se me echó encima. Y la gente no entendía el humor. Hoy en día ya se entiende más con lo que estoy jugando, pero y me cayó un hate. Ah, sí, en ese primero mucho hate. Bárbaro. O sea, sí sentí, sí me cohibí, ¿no? Sí fue como, ¿qué? Una ansiedad, claro. Sí, porque dije, es que la gente no lo entiende, es una broma, es una autosátira, pero... Claro. Pero bueno, y decidí hacer la parte 2 y parte 3 y así fue como me seguí, ¿no? Y fue alrededor de esas fechas cuando yo ya estaba en Justo. Bien. Y estando en Justo sentí eso, entonces dije, pues voy a probar más. Y de repente ya publicaba 2 videos a la semana, 3 videos a la semana y siempre grababa en fines de semana. Claro. Y y para cuando me salí de Justo, me llegó la oportunidad de que me invitaron al Mundial. Entonces fui a Qatar, fue de las mejores experiencias de mi vida. Y todo fue gracias a redes sociales y habré tenido en aquel entonces como unos 350 o 400,000 seguidores. ¿En TikTok o en Instagram? TikTok. En Instagram Perfecto. tenía unos 30,000. La verdad, muy Que sepamos, hoy tenés 1.400.000, creo. 1,400,000 TikTok. y en Instagram 500.000 casi. sí, 400.000. Sí. Y y digo, hoy en día veo esos números y digo, qué suerte la mía, porque la gente que estaba en Qatar, todos tenían millones. Yo no sé cómo terminé ahí, pero le agradezco a la vida. Y coincidentemente, el día que se terminó mi contrato en Justo, ese día volaba a ¿A Qatar. Qatar? Bueno. Entonces, regresé a México muy motivado. Mi plan era regresar y hacer una agencia de marketing digital, porque estando en Justo, como que me llegaron varias ofertas y varias oportunidades para hacer una agencia o para meterme a trabajar a otras empresas. Pero y regresando de Qatar, como que regresé motivadísimo de que, güey, si esto fue lo que logré teniendo 400,000 seguidores en TikTok y 30,000 en Instagram, hay una oportunidad. ¿qué va a pasar si ahora lo hacemos en vez de 3 a la semana, uno diario? No, o sea, algo tiene que pasar. Y decidí hacer una pequeña agencia, nada más agarré como unos 5 o 6 clientes, donde les daba, ahora sí que servicios de marketing digital en general, y con eso me mantenía. Y en el Inter, ahora sí me puse a crear contenido muy fuerte. Me apalanqué con un cuate que se llama Klaus Maluf. Sí. Y fue como, a ver, güey, tú y yo nos vamos a juntar 2 veces a la semana. Un día yo te grabo a ti, un día tú me grabas a mí. Bajamos un día ideas para ti, otro día para mí. Y así nos vamos a ir hasta que esto nos prenda a los dos. Muy bueno. Y ¿Ya eran amigos de antes? ¿O no? Nos conocimos por... O sea, ya nos habíamos topado porque íbamos En la misma industria. escuela. Sí. No, en la misma escuela. Ah, Pero y ya, o sea, no éramos amigos ni nada. Él iba como 2 generaciones abajo de la mía. mira. Y hasta que funcionó. Y en el momento que las redes sociales me empezaron a generar la misma cantidad de dinero que me generaba a ofrecer mis servicios de marketing, en ese momento cerré la agencia. Bueno, eso me encanta. Ahí me parece importantísimo. Porque en todo esto que tú contaste hay varias cosas importantes, creo que para todos aquellos que quieren ser creadores y hoy tienen un trabajo, más ser creadores en simultáneo, y se da el momento de la decisión de cuándo soy 100% creador digital, ¿no? Y perdiendo la seguridad que te puede dar una remuneración constante todos los meses, con seguridad social y demás. Sí, no hubiera tomado la decisión de dejarlo si no se hubiera Equiparado en ingresos. En ingresos. Claro, pero ahí tú tuviste dos decisiones. Una fue, primero, uno diría que es suerte, para mí no es suerte, o sea, el hecho de que te hayan llamado a Qatar es la consecuencia de todo lo que estuviste haciendo durante Justo, de generar contenido. Por supuesto. Y de que, lo que te decía antes detrás de cámara, que creo que tienes un perfil que
tienes mucha presencia en marcas, en los equipos de marketing. Hay mucha gente de equipos de marketing en México que te sigue. No, saludos, amigos. Muchas gracias. Contrátenme. Sí, sí, sí. Ahí les dejamos aquí abajo. Exacto. El contacto y el mail. Sí, sí. Pero bueno, creo que tiene que ver mucho eso, sin duda. Tú vas a Qatar, aprovechas esa oportunidad para decir, bueno, termina mi contrato en justo, y cuando vuelves a tener esa mentalidad emprendedora de decir, para tener un ingreso pongo una agencia digital. Eso es una mentalidad súper emprendedora, parecida a la que cuando hiciste lo de la producción. Muy parecida. Era mi vida. Pero eso es importante, o sea, hay que tener esa mentalidad para poder dar el siguiente paso, si no es difícil. Y ahí entonces equiparaste ingresos con tu canal y ahí diste el salto y dijiste, bueno, mi agencia digital la dejo de lado. Sí. Perfecto. Y ahí, ¿cómo fue después el seguimiento de crecer de 400.000 seguidores a 1.400.000 como tienes hoy y 400.000 en Instagram? Pues primero que nada, yo creo que mucha prueba y error. Me hice un análisis, o sea, una introspección, no fue un análisis a papel, simplemente una introspección de qué fue lo que hice que me llevó a tener los 400,000 seguidores. Y fue uno, usando el ejemplo de los Whitexicans, fue algo que yo vi como oportunidad dentro de redes sociales y me fui sobre esa línea y funcionó. Eso fue un experimento. Si no hubiera funcionado, no hubiera seguido esa línea, ¿no? Entonces fue a hacer más experimentos. Empecé a experimentar. Si en aquel momento tenía unos 10 formatos, empecé a experimentar con otros 30 formatos. Ah, bien. Entonces fue prueba y error, prueba y error, prueba y error, todo dentro del mismo nicho. Comedia, sarcasmo, humor mexicano, etcétera. Y yo creo que lo diferente que hice en ese momento ahora sí que anteriormente, fue mucho más experimentación y mucho más producción de contenido. O sea, Perfecto. en vez de estar sacando 2 o 3 videos a la semana, estaba sacando un video prácticamente diario. Ah, muy cargado. Perfecto. Y ahí creo que aprendes otra cosa que es, te focalizas en el nicho de sátira y humor, no pruebas otras cosas. No, Porque podrías haber hecho música, a ti te gusta la música. sí, Pero aprendiste algo de ahí. sí, o sea, aprendí que si ya te está funcionando de una forma, no quieras darle a la gente algo que tú Que quieres tú creas. que tú quieres, o sea, a mí me gusta, no sé, a mí me gusta el piano, entonces todos los que me siguen ahora ya bye, nos vamos o sea, ahora les voy a ofrecer pura música, puro contenido de piano, no funciona. No funciona. Entonces tomaste el insight de las redes, ¿sí? Y sobre eso trabajabas. Veías los formatos que te funcionaban y a eso le dabas, ¿no? O sea, te posicionaste encima como el presidente de Polanco. Sí. Que eso me parece interesante. ¿Cómo hiciste? Porque, a ver, el concepto de Whitezican, que me cuesta un montón pronunciarlo, Whitezican. eso, ¿Cómo serían los Whitexicans en Argentina? los chetos. ¿Los chetos? Saludos a los chetos. Saludos a los chetos ¿Cómo están? de San Isidro. Saludos, Ido. Entonces, básicamente ahí era algo que ya existía en redes. ¿Por qué lo tuyo fue distinto? ¿Por qué tu posicionamiento? ¿Por qué se te dio el nombre de presidente Polanco? Porque fue muy natural eso. O sea, ahora sí que se dio solo. Uno como creador tiene que aprender a identificar qué cosas surgen como tendencia dentro de la plataforma y a cuáles sí te puedes trepar tú como tendencia. Tendencias hay millones, pero ¿cuáles son a las que sí te puedes trepar tú y en qué momento también? Y surgió una, justo regresando a lo mismo, mi contenido se basa mucho sobre sátiras y sobre humor sarcástico y etcétera. Y surgió el video de una señora, que saludos a la señora, siempre le mando saludos porque yo sé, porque conozco a alguien que la conoce que sé que le caigo mal. No, ¿cómo puede ser? Ahora sí que pues es humor, no se enoje. Le mandamos un saludo. Sigue enojada todavía. Yo me imagino que sí, porque sigue el chiste. Te sigue. Pero bueno, le mandamos un saludo. Ella hizo un video, dentro de su burbuja cheto, de su burbuja whitezican, quejándose de que cómo era posible que había un establecimiento nightclub, antro, no sé cómo le digan, Boliche. el boliche. El boliche. Era un boliche ahí, sobre Avenida Presidente Mazarik, que es una avenida, Sí. conocida y ya turísticamente, no, digo, la avenida más importante de la galaxia. Con gente distinta. Sí, sí, sí. Y ella subió un video quejándose de que cómo era posible que había un boliche, un antro, sobre Avenida Mazarik, la avenida más importante de Latinoamérica. No iba de acuerdo a la zona, le estaba bajando la plusvalía a la zona. Ridículo, la verdad.
y se hace viral y era algo que iba de acuerdo a mi contenido, estaba dentro de mi nicho, era algo que me tenía que subir en ese momento y todo. Entonces yo fui a hacer un video de que hoy vengo a apoyar a mi vecina de Polanco. ¿Cómo es posible que tengamos este? Entonces, la verdad, y el video reventó. Buenísimo. Tuvo muchas vistas. Y dije, ok, entonces mi tarea como creador es, funcionó este contenido, ¿cómo lo replico? Claro. ¿No? Esa es la regla del creador. Tienes que experimentar y experimentar y experimentar y experimentar. Y cuando te funciona un contenido, replícalo en miles de formas posibles. Me encanta. Entonces dije, ok, ¿de qué más se quejaría esta señora? Se quejó del antro, ¿de qué otra cosa me quejaría yo? Se quejaría. Y dije, pues vamos a quejarnos del agua verde del Parque Lincoln, ¿no? Que hay como unas lagunitas allí. Y el agua, pues, cuando llueve y pues entre los árboles alrededor, entonces, se pone verde el agua y se ve asqueroso, la verdad. Pero sí la limpian cada X tiempo. Pero particularmente en aquel momento yo ya llevaba mucho tiempo que no la limpiaban. Luego echan flojera a mis amigos de la alcaldía, saludos, alcalde. Y entonces fui a hacer un video quejándome del agua y al siguiente día la fueron a cambiar. Bueno. Entonces la gente como que le llamó mucho la atención y dijeron, órale, este sí es el presidente de Polanco. O sea, el presi habla, el presi soluciona. No sabía eso. Muy buena esa historia, ¿no? Entonces, siguiendo los comentarios, dije, como presidente de Polanco, y en vez de quejarme ahora de cosas de las que se quejaría esta señora, hice una combinación de las dos. Cosas de las que se quejaría esta señora y cosas que realmente sí necesitan arreglarse, pero cosas de las que se quejaría la señora, ¿no? O sea, Bien. ¿qué cosas hay que arreglar, la verdad? Pues no sé, la iluminación de la noche, el cableado, el sistema de basura y el drenaje. Los baches. Muchas cosas más. Pero ¿de qué se quejaría esa señora? ¿No? Entonces, un ejemplo son los baches, ¿no? ¿Realmente te va a cambiar la vida que tapen el bache? No, es algo que preferiríamos que estuviera bien, pero realmente no te afecta nada. Exacto. Entonces, esa fue como la línea que seguimos y así fue como surgió el presidente Polanco. Espectacular. Y casi que toda esa estrategia es hasta hoy que has hecho eso. La verdad Hay es que seguir buscando cómo replicarlo. Por eso le mando un saludo a la señora. Por eso es tan importante, que no se enoje. No se enoje, pues a esto nos dedicamos. Claro, puede formar parte de la compañía. Además, la invitamos al próximo podcast. Sería buenísimo entrevistarla. Sí. Excelente. ¿Qué estás pensando a futuro? Ya veo que tienes algunos... Bueno, empezaste un podcast, Me Vale Maíz. Me Vale Maíz. No sé. Como tú quieras. O sea, el término real es me vale maíz, pero en el idioma coloquial mexicano le decimos me vale maíz. Perfecto. ¿Y ahí por qué comenzaste a hacer el podcast? ¿Qué estás buscando? Me interesa tu mirada a futuro que quieres hacer. La verdad desde el punto de vista de contenido, ¿no? No, muchas gracias. La verdad es que es un proyecto que lancé con mi amigo Klaus, precisamente, que ahora sí, él y yo somos uña y mugre. Bien. Todas las decisiones, y esto es algo que le recomiendo a todos los creadores, apalánquense de alguien que tenga la misma visión que ustedes, y aunque sean chiquitos, entre los dos van a lograr cosas muy grandes. Muy buenas. Y él es mi hermano. Todas las decisiones que hemos tomado juntos, que si la agencia, que si el management, que si las campañas, todo lo hemos tomado. O sea, ¿están juntos desde el principio? Desde el principio. Y a la fecha seguimos tomando. Sí, los vi en los videos y en el podcast. Espectacular. Sí. Y aparte tienen una dinámica buenísima. Nos llamamos buenísima. Y a Klaus también lo tenemos que invitar acá. Klaus, ahí les voy a pasar tu contacto. Exacto. Y ¿Y qué están buscando con el podcast? ¿Hacia dónde quieren ir? Desafortunadamente en México el short format no monetiza. Por lo menos en TikTok no. En Facebook sí y en YouTube sí. Correcto. De Facebook y YouTube, fine. No tenemos comentarios en lo absoluto. Bien. Gracias a nuestros compañeros de Meta y de YouTube. Pero la plataforma de la que más, ahora sí que estamos donde estamos y estamos platicando aquí tú y yo, es gracias a TikTok. Desafortunadamente en México y en el resto del mundo, Latinoamérica y en el resto del mundo, menos en Estados Unidos, se puede monetizar TikTok. Que yo digo, puta, una vez hice el cálculo, yo ahorita me estaría metiendo unos $40 o $50,000 al mes, cabrón. Hablemos de esto. Porque me interesa la visión, porque esto que te decía, el objetivo también es hablarle a gente que está trabajando en plataformas. Claro. ¿Qué es lo que tú sientes como creador del hecho de que tu foco principal está en una red que no paga? Pues la verdad, como creador, siento que a veces que sacrificamos un poco nuestros perfiles, dado que si nos queremos dedicar a esto, sí o sí tenemos que aceptar campañas todo el tiempo, ¿no? Y siento que si hubiera monetización en México, particularmente hablando de TikTok,
no podríamos enfocarnos más en mucho más en la creación de contenido orgánico y de calidad y no tanto de que cada 3 videos una campaña de publicidad o cada 5 videos una campaña de publicidad, pero pues es necesario y digo, y la audiencia lo entiende, lo cual se le agradece mucho a las audiencias, la verdad es que no hay problema con el tema de las campañas, simplemente siento que pues, es algo que a lo mejor le pudiera dar incluso mucho más estabilidad a muchos creadores. Hay creadores que a lo mejor no logran reventar su perfil, pero tienen muy buen alcance. Entonces, eso le pudiera generar un ingreso a muchos creadores pequeños desde el principio, que incluso les pudiera dar más seguridad para dedicarse a crear contenido desde el principio. Total. Por poner el ejemplo, cuando recién empecé en TikTok, pues yo tuve que hacer mi agencia de marketing digital. El side business. Porque si no, no iba a tener ningún tipo de ingresos. Pero ¿qué hubiera pasado si con las vistas que ya tenía al momento, poder generar unos $500 al mes, $1,000 al mes y con eso mantenerme en lo que prendo el perfil? Sí le hubiera dedicado mucho más energía e incluso el perfil hubiera tenido un crecimiento mucho más acelerado. Yo estoy de acuerdo con vos, creo que es el modelo de monetización de hacer partner al creador, es que es lo mejor incluso para plataforma, para el tridente, creador, audiencia y plataforma, por lo que tú dices, porque el contenido, el creador se va a focalizar en el contenido. Cuando trabajamos por acuerdos publicitarios, como nosotros que trabajamos para Nestlé, para Mercado Libre y distintas campañas, eso es el camino que los creadores tienen que tomar para poder monetizar sus canales, su tiempo, la compra de equipos, contratación de equipo, porque ahora después vamos a hablar del equipo que tú tienes, porque lo ven a Alex así solo conmigo en la entrevista, pero deberíamos entrevistar a un equipo completo, ¿no? Que tiene... Saludos a todos los del Soy Tu Team. Eso, que vamos a hablar ahora de eso, pero estoy de acuerdo con vos. Yo creo que las plataformas tienen que ir a un modelo más de YouTube o más de Facebook. A mí me gusta el de YouTube, aunque le subiría un poquito porque se paga mucho más en Estados Unidos que aquí. Bueno, incomparable. Perfecto, me queda clarísimo. Entonces, ahora, volviendo al tema del podcast. La razón por la que decidimos hacer Klaus y yo el podcast es que por más que hemos intentado hacer long format, contenido de long format, a ver, ahora sí que como bien dice, zapatero a sus zapatos. No sé si entiendes esa... Perfecto, es igual en Buenos Aires. Bueno, zapatero a sus zapatos. Nosotros nos hemos construido sobre el short format. Entonces, somos buenos haciendo short format. Intentamos hacerlo, los formatos de contenido que teníamos en short format, los intentamos convertir a 15 minutos, ¿no? O 10, 15 minutos para el long format. Ejemplo, tengo un formato en el que tapo baches. En TikTok lanzo contenido de 1 minuto máximo, 1 minuto 30, ya, ahora sí que así es como me funciona a mí, tapando el bache. Dije, bueno, vamos a hacer el mismo video, versión 10, 15 minutos. Y la realidad es que sí funcionó, pero no tanto. O sea, realmente, y en vez de sentir que estábamos avanzando y creando más contenido, sentimos que nos estaba alentando el proceso de crear contenido. Entonces, con Clau, decidimos como, güey, para poder abarcar el long format, vamos a hacer un podcast. Y sí le podemos, o sea, sobre nuestras agendas que son algo complicadas, sí podemos encontrar el espacio de grabar un podcast a la semana. Bien. Y nos pusimos como regla, un día a la semana se lo vamos a dedicar a esto. En la mañana ya después cada quien sigue con su agenda. Y pues nos ha funcionado. Y con eso queremos atacar el long format, 1. Y 2, pues tener una segunda fuente de ingresos como, ahora sí que como plataforma, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que creamos el Perfecto. nivel de maíz. Entonces ahí la estrategia de modelo de monetización es que las plataformas como Spotify paguen por las escuchas del Spotify. Y después, como tiene la posibilidad también de ser video y es en long format, ¿lo vas a llevar a tu canal de YouTube o no? ¿Qué tienes pensado? Está en YouTube. Ya está en YouTube, porque el último que no lo había visto, el del oro, en donde tienes esa cadena. En el último podcast fuimos al centro de la Ciudad de México a comprar oro. A negociar y vivir la experiencia. Bastante bien negociaron. De 27.500 a 15.000. Sí, le bajamos bastante. Muy bien. Estuvo muy divertido. Me dio pena por los que compran por 27.000. No, sí, no. Yo hubiese entrado... Me imagino que hay gente que... como extranjero y me hubiesen dicho 35.000. No, la clave es irte lo más bajo que puedas y luego ya le vas subiendo. Exacto. Sí. Pero bueno, entonces, la idea es pasarlo a YouTube, también dar de monetizar ahí. Exacto. Ahora, lo que tú dices tiene razón. La estrategia es totalmente distinta y todos los learnings que tú tuviste en el short format no aplica. Los para learnings long. que tenemos tú de tu podcast y yo del mío son muy parecidos. Tenemos la misma información. Claro, sí. Perfecto. El otro día hablaba con un creador de contenido que es experto en YouTube, ¿sí? Y lo que me decía es,
y también tuve a alguien, una experta de TikTok, ¿sí? Dos totalmente distintos. Uno que era de humor y entretenimiento, otro de foodie, de recetas. Y algo interesante me pareció lo siguiente. El de short format, que es el de recetas, una persona que tiene 15 millones de seguidores en TikTok solo de recetas. Ok, Replica ese short format en todos lados. El mismo. ok. YouTube, Instagram, Yo hago lo Facebook. mismo. Exacto. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando quiso cambiar y quiso hacer, bueno, hago uno largo y después lo corto y lo edito, el trabajo era mucho más difícil, menos cantidad de contenido y no le performaba. Y además sacrificas la calidad del producto, del Ahí va, contenido. ahí va. Porque en short format vas directo, ya sabes perfectamente como los punchlines que necesitas, cómo va el ritmo del video, cómo se está sintiendo el espectador a la hora de ver el video, etcétera. Y en long format, la forma de grabar es completamente distinta y eso alenta el proceso de edición, de buscar los picos del video para meterlos en un short format. Perfecto. ¿Tienes tips o cosas que hayas aprendido hasta ahora como para compartirle a otros creadores de contenido de edición, sistemas que usas, plataformas? Incluso hablamos hace un rato, pero lo dejamos más para el final de herramientas de AI. ¿Qué puedes compartirles? Pues mira, curiosamente, digo, yo ahora sí que estudié administración de empresas, entonces yo lo veo como dentro de ese proceso. El proceso base de administración de empresas, se llama el proceso administrativo. Búsquenlo en Google, Y está. ahí lo van a encontrar. Y el proceso consiste en planeación, integración del personal, dirección, control y retroalimentación. Es el mismito proceso en la creación de contenido. Planeación, y lo comparto desde mi experiencia. Nosotros planeamos todo el contenido del mes. En unas 3 o 4 sesiones nos sentamos en mi oficina y planeamos todo el contenido del mes, incluyendo campañas, por lo menos las campañas que ya sabemos que se vienen, y toda la planeación de qué es lo que buscamos hacer. La integración del personal o la integración genérica. ¿Qué necesitas para hacer esos contenidos? ¿Necesitas a otros creadores para hacer esos contenidos? Y en esas sesiones contactamos demás creadores para hacer colaboraciones. Necesitamos una peluca para un video. Ok, entonces necesitamos que alguien del equipo vaya a buscar la peluca. Entonces hacemos toda la integración de lo que necesitamos. Dirección y desarrollo es cuando ya estamos implementando toda la estrategia y es cuando ya estamos grabando, estamos editando, estamos haciendo todo. Y luego se viene el control, que es como, ok, ya tenemos todo, vamos a hacer una planeación de agenda, vamos a planear cuándo se va a publicar cada contenido, la edición que tiene que llevar cada uno, de qué estilo de edición estamos buscando, porque hay veces que la edición es muy particular, hay veces que la edición es muy, 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 genérica. Y al final hacemos un proceso de retroalimentación con data. Esto es algo que yo hago porque así me ha funcionado a mí como marketero. Me encanta. Algo que me ha funcionado. La verdad es que no es muy necesario. O sea, simplemente es algo que a mí me funciona. ¿Por qué crees que no es necesario? No es necesario porque la gente, muchos creadores tienen muy claro cuáles son los formatos que les están funcionando. Ok. Entonces, No necesitan la data para eso. no necesitas la... Ok. Yo en particular soy muy estructurado y como marketero, y lo sabrás mejor que yo, todas las decisiones que tomamos las tomamos con data. Obvio. Y que los creadores también lo hacen, pero de una manera mucho más empírica, ¿no? O Ya. sea, a ver, estos 3 videos me están funcionando, vamos a recrearlos, ¿no? O sea, tampoco es rocket science. Hacemos una retroalimentación y buscamos los patrones en los números. ¿Por qué de los 100 videos que hemos sacado, por qué estos 5 les fue mejor que a los 100, güey? Entonces hacemos un análisis de la duración de los videos, el tipo de ganchos que usamos, las locaciones, y cosas por el estilo. Y es nada más como una construcción creativa, si lo quieres llamar así, de ver qué es lo que nos está funcionando y recrearlo. El ejemplo de la señora de Polanco, ¿le fue bien este video? ¿Por qué le fue bien? Ok, vamos a hacer un análisis del video. El video dura 1 minuto, el gancho es de este estilo, el tono de voz es de este estilo, la velocidad del video es de este estilo, el tipo de locaciones son de este estilo, dónde se grabó, cómo se grabó, Me encanta. y es recrear los formatos. Y ya, ese es el proceso con el que trabajamos. Me encanta. Y también creo que diferencias a veces cuando haces ese análisis, te escuché en otros lados o en podcast que decías, vemos cuáles son los videos que tienen más interacción, vemos los que nos trajeron más followers, vemos los que tuvieron más alcance, porque no siempre todo es lo mismo, no siempre un contenido abarca todos los objetivos. Por supuesto, o sea, al final de cuentas, las marcas en general
el patrón más común es que buscan alcance. Claro. Y cuando una marca va a pautar el contenido, es decir, no buscan un alcance orgánico, lo que buscan es engagement, no buscan alcance. Correcto. Y tú como creador, si lo que quieres es crecer tu perfil, lo que buscas es followers. Entonces tienes que hacer un análisis. Como creador quiero followers. Ok, ¿cuáles son los videos que más followers te han traído? Yo me sorprendió a hacer un análisis al darme cuenta que videos de 100,000 vistas me traen muchos más followers que videos de 1,000,000 de vistas. Eso es impresionante. Entonces, Claro. entonces, ¿qué prefieres? ¿El que te da 100,000 vistas o el que te da 1,000,000 de vistas si lo que quieres es followers? Total. Pero si lo que quieres es alcance, no te interesan los followers, te interesa el alcance. El alcance. Y si te interesa trabajar con una marca que van a pautar el contenido, lo que te interesa es el La engagement. interacción. Exacto. No te interesa que tenga alcance o que te traiga followers. Entonces, dependiendo de lo que estamos buscando, por ejemplo, hay marcas que dicen, oye, es que necesito que la gente lo comparta porque vamos a hacer una dinámica para regalar unos boletos. Esto es una historia real. Entonces hicimos un análisis de qué contenidos eran los más compartidos y bajamos un formato de contenido para que la gente compartiera el formato y sí funcionó. O sea, sí, la interacción para compartir fue mucho más alta. Bueno, ahí quiero tomar eso como ejemplo y todo lo que dijiste recién porque siento desde el lado de agencia que a veces las marcas tienen un preconcepto sobre la generación de contenido que no tiene nada que ver con todo lo que tú acabas de hablar. Fíjate todo lo que dijimos, todas las etapas que incluye la generación de un contenido de 1 minuto para una marca. Claro. ¿Y a qué me refiero con esto? Hola, soy marca A, quiero a Soy tu Alex, hoy es viernes 23, quiero que la campaña salga el lunes 26. No. O sea, se puede, se puede, pero pero ¿vas a lograr los objetivos que quieres? es como un volado. Ahí yo mi pregunta para ti, ¿no? Sería, tú tienes toda la planeación, tienes toda la agenda, y cae alguien y te dice, bueno, pero para el lunes quiero. ¿Qué te genera a vos en toda tu planeación No, que ya tenés armada? pero Le puedes buscar la vuelta. O sea, lo único que genera es que tenemos que reajustar los tiempos de publicaciones. Realmente no es tanto problema, porque lo tenemos tan estructurado que sí podemos como... Podés tener espacios de ajuste. El problema es más si tenemos tiempo de poder grabarlo o no. No es tanto el tema creativo o el tanto... Pero esto es cada quien. En mi experiencia, sí hemos logrado sacar bomberazos Cuando es necesario. y todo el tiempo, ¿eh? Esto es nuestro día a día. Hay muchas marcas que les agradecemos mucho que piensan en nosotros de que, oye, traemos esta campaña, nos surge... Porque saben que tú puedes hacer un bomberazo. Pues digo, no, porque incluso pasa con marcas con las que hemos trabajado por primera vez, pero es algo que pasa muy seguido. Para nuestra fortuna o desfortuna, hay agencias que hay veces que tienen todo planeado de todo el año y por ejemplo, nos llamó mucho la atención que en febrero nos contrataron para una campaña en noviembre. Rarísimo. 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 Nos llamó mucho, pero pues se agradece, ¿no? Ok. Saber, oye, pues aquí somos una marca que ya tenemos todo planeado, queremos Buenísimo. muy En Latinoamérica no pasa eso. es la única vez que nos ha pasado. Así, bueno, ahí nos vemos en noviembre, ustedes saben de quién hablo. Y Mirá qué bueno. Y perfecto. Y ahora tengo una pregunta. Tú eres tan profesional y lo que estás viendo, o lo que Muchas gracias. cuentas un poco, me parece importante también contarle para que si están escuchando marcas del otro lado, tú tienes ciertas reglas de, bueno, cuando hacemos una campaña necesito esto, esto, esto. Lo puedes contar un poquito y también el por qué. Porque a mí lo que me encanta es que los creadores pueden contar el porqué de las cosas que piden. Ejemplo, yo quiero que el contenido sea orgánico con mi contenido y que la marca entre orgánicamente. No voy a hacer un contenido si soy Claro. tú, Alex. Hola, toma agua, no sé, Bonafont. No, Sí. o sea, vas a pensar. Entonces, ¿qué requisitos? Saludos a mis amigos de Bonafont. De hecho, hoy traemos campaña con ellos. Muy bien, muy bien. La verdad es que no tenemos reglas como tal, tenemos best practices. Al final de cuentas, el cliente es el que manda y si de plano el cliente no quiere escuchar nuestra Recomendación. recomendación o retroalimentación, cae en nosotros en aceptar la campaña o no. Bien. No voy a mencionar nombres, pero No. por ejemplo, tenemos clientes que nos dan completa libertad. De hecho, trabajar con ustedes para nosotros ha sido muy fácil porque nos han dado mucha libertad con todos nuestros amigos de Nescafé, etcétera. Correcto. Porque pues, nos dan libertad. Alex, necesitamos un video. Estos son las menciones claves. Estos son los key points. Necesitamos que el producto se vea en alguna parte del video, de preferencia en los primeros 30 segundos o no sé.
Pero hay marcas que sí dicen, el video tiene que arrancar con el producto En primer plano. aquí. O sea, y haz el video como quieras. Tienes libertad creativa. Tienes libertad creativa, pero el producto se tiene que ver aquí. Claro, Automáticamente se lo van a saltar el video. sin duda. Entonces, yo creo que la regla es simplemente denle libertad al creador de meter el producto cuando quiera. Perfecto. ¿Por qué? Porque hacen la chamba más fácil para el creador. La probabilidad de éxito de la campaña es mucho mayor y además, a nosotros el creador nos da más confianza trabajar con una marca que nos da libertad, Creativa para hacer. creativa, Sí. etcétera. Nos ha pasado que hay marcas que al principio nos dicen, sí, tienes completa libertad creativa, bla, 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 y de repente, Muchos retrabajos en el. no, Ah, se retrabaja todo. No, nos ha pasado, por ejemplo, mandamos la idea creativa, mandamos el guión, mandamos, claro, todo eso previo. yo aquí desahogándome, ¿no? Se mandó el guión. Pará, me gusta porque no querés desahogarte, pero de repente solo te va saliendo. Se va a hacer el guión. Sí. Nos aprobaron el guión, grabamos el video, mandamos el video, nos pidieron cambios de edición en el video y después de eso, Alex, ¿sabes qué? Al cliente ya no le gustó nada, vamos a hacer todo otra vez. Bueno, pero yo en eso no estoy de acuerdo. Oh, no. O sea, para mí eso. Os bajamos de la corresponde. campaña. Claro, ¿no? Nos bajamos de la campaña. Les dijimos, háganle como quieran, nosotros no nos interesa. Y después ya más adelante volvimos a platicar con ellos y ya como que llegaron con una actitud muy distinta y tuvimos que poner reglas. ¿Para qué? Qué innecesario, ¿no? Yo creo, y digo, no es porque está aquí contigo, de las campañas más exitosas que hemos tenido, han sido las que hemos tenido con ustedes por el simple hecho de que nos han dado libertad creativa, ¿no? Totalmente, pero yo digo lo mismo y de vuelta, no por esta charla. Si vemos las métricas, y yo alguna vez cuando fue la charla de Nestlé lo compartí en mis redes, explotaron. Tus videos explotaron. El de Carajillo en el teleférico. Ese video es sensacional. Explotó, espectacular. Y yo hablaba con mi equipo en Buenos Aires, lo traje como caso de éxito a los equipos de Buenos Aires. No, el tuyo. Te agradezco. Saludos y videos. Y les decía, fíjense cómo el creador tiene la capacidad de tomar. Era un producto con un nuevo lanzamiento, que había un kit, ¿te acordás? Que tenías que hacer el mix ahí. Y cómo logra conectarlo orgánicamente con su contenido y como resultado da algo mega viral. Realmente me pareció espectacular. Bueno, todos los contenidos que siempre trabajamos juntos es un placer. Me gustaría saber un poquito de tu equipo. Tú no estás solo. ¿Cómo se conforma tu equipo? ¿Qué hace cada uno? ¿Qué rol tiene? Gracias a Dios con el tiempo hemos tenido la fortuna de ir armando el equipo. La verdad es un privilegio, ¿no? Porque muchos creadores que nos estén viendo van a decir, ay, pues es que él tiene un equipo y pues sí es muy distinto trabajar así. Pero pues no, la realidad es que ha sido un proceso de años. Pero es profesionalización eso. Sí. Para mí está bien, es profesionalizarse y cada vez. Y aprender a delegar. Este es otro tip. Es bien difícil delegar, ¿no? La verdad es que uno dice, puta, es que no hay nadie que edite mejor que yo. No hay nadie que grabe mejor. No hay nadie. No, pues al final de cuentas tienes que aprender a. Exacto. Pero bueno, antes cuando tenía mi productora, tuve la fortuna de conocer a Francisco Daniel Gallegos, Frank. Saludos. Saludos para Frank. Y él y yo nos hemos convertido en uña y mugre y es mi mano derecha y es de las personas en las que más confío en este negocio, así como mi manager Charlie. Saludos, mi Charlie. Saludos. Y él estuvo en la productora y luego de ahí me lo jalé a Justo. Ah, mira. Y ahí estuvo trabajando conmigo y luego de ahí, cuando salí de Justo, le dije, oye, ahorita vamos a entrar en un proceso difícil donde yo voy a tener unos clientes para mantenerme, pero no te puedo contratar con ellos porque, o sea, no me da. No me va a dar y en las cosas en las que te pueda contratar, pero va a ser por proyecto, no va a ser bajo nómina. Entonces, la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida fue conseguirle una chamba a Frank. Le dije, sé feliz, güey. Ya cuando sea el momento de reencontrarnos, te buscaré. Y muy curioso porque Frank me decía, no te preocupes, yo te ayudo a grabar, yo te ayudo a editar de a gratis, no te preocupes. Y dije, no, porque no es justo. Cuando sea el momento, te voy a llamar. Y llegó el momento y estuvo, es que sí. Fue un proceso complicado, mi hermano. Ah, sí. Y bueno, saludos al Frank, no, es como te quiero, güey.
Y pues ya lo contraté y llegamos a un proceso donde ya como que empezamos a estructurar, que a ver, tú me vas a ayudar a grabar, tú me vas a ayudar a editar, necesitamos ayudar a escribir, todo. Tuvimos un proceso complicado de trabajo en conjunto, entonces con el tiempo fíjate que me dieron oportunidades de trabajar en varias agencias y la verdad es que como que yo sentía que no tenía el control, yo sentía que pues no, o sea, No fluía, no no, funciona. no tengo el control de los contratos, ni de los contactos, ni del proceso administrativo, ni nada. Entonces a mí me gustaría tener el control. Y con el tiempo conocí a Charlie. Y Charlie estaba trabajando con otro creador que se llama Edu Sacal. Saludos, mi Edu. Y Y lo trajiste. y les dije, oigan, la verdad es que a mí me gustaría tener lo que ustedes ya están creando entre ustedes. ¿Qué opinan si entre los tres nos vamos con todo? Y creamos un proceso administrativo y ahí fue cuando surgió la siguiente persona que contratamos, que es Erika, saludos Mieri, y ella nos ayudó con procesos administrativos. Muy bien. Y luego de ahí ya como que fluyó un poco más el proceso y después contraté un contador, ya el contador va por mi cuenta, o sea, ya cada quien tiene sus procesos de contabilidad. Y después ya contraté un diseñador, ya Bien. de mi equipo personal. Y luego contratamos otro editor porque necesitábamos una persona. Ahora sí que Frank y yo estábamos muy clavados en bajar ideas y en grabar el contenido que no nos daba la oportunidad de estar editando. O sea, tenemos que estar editando tan rápido. Total. Edición es algo clave para Es cambiar. clave. Entonces, esta persona de edición le reporta a Frank. Y entre ellos dos hacen la edición y ellos se encargan de todo, pero al final de cuentas, a la hora de estar, o sea, no sé, digamos que estamos grabando tú y yo ahorita. Un ejemplo muy claro, ayer en la noche estábamos en un evento y mientras Frank y yo estábamos en el evento grabando, le mandamos el contenido al editor y editó Bueno. el contenido en ese segundo y se publicó al segundo y eso a la marca le fascinó. Total. Y pues muy bueno, ¿no? Obvio. Y ya, y después ya tenemos un creativo que esta persona nos manda ideas una vez a la semana. Bien. Y bueno, y ya el proceso, todo el proceso administrativo ya creció. Mi manager decidió lanzar su agencia que se llama Dream Lab y aquí estamos en Dream Lab, amamos Dream Lab. Y pues ha habido más personas que se han sumado al equipo como Majo, Lili y demás personas. O sea, estamos hablando de casi como 10 personas alrededor de tu canal. Sí, sí. Es realmente, digo, también es importante esto para el lado de marcas, para saber que cuando contratan creadores de este nivel de profesionalismo, no es una sola persona, hay un equipo detrás para lograr los resultados, la verdad espectacular, que tú no delegas, que no vas a delegar nunca. Qué buena pregunta, que no, es que la verdad es que ya entre más pueda delegar, ya. Me gustaría delegar todo. Sí, yo creo que lo que no delego es la aprobación de ideas. O sea, tú me podrás mandar 10 ideas, pero si a mí no me gusta la idea, aunque le gusta a todos, si a mí no me gusta la idea, no. La decisión final es tuya. La decisión final es mía. Y la aprobación de los contenidos la hace Frank. Y hay ciertos contenidos que ya no los tengo ni que aprobar, pero particularmente los de campañas de publicidad, yo los apruebo todos. Perfecto, perfecto. Así que eso es lo que no delegas. Excelente. Me interesaría, ya para ir llegando al final, porque después me van a retarme a todos, me dicen que, o sea, ¿viste? 5 minutos nos dan. Nos dan 5 minutos. No pasa nada. Siempre es un poquito. Vamos a empezar a hablar más rápido. Tenemos solamente 5 minutos. Siempre se puede un poquito más. Me interesaría ver y conocer tu opinión con respecto a la AI, a la irrupción de AI. Es una belleza. Bien. Y quiero tu opinión respecto de dos partes. Una es, ¿cómo va a ser el impacto en el trabajo del día a día del generador de contenido? Ya sea en la generación de contenido, ideas, lo que sea, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que estás usando? Bla, bla, bla. Y después la otra parte es cómo crees que esto puede impactar en nuestra industria, pero del lado de las redes sociales, ¿no? El contenido que vean las redes sociales y que pueda haber contenido generado 100% por AI y cómo competiría con el de generado por creadores de carne y hueso. Primero que nada en la planeación. Yo creo que la planeación puedes hacerla mucho más rápido, o sea, por mucho. Ahora, ojo, cuando estás en un proceso creativo, es decir, experimentación, de buscar nuevos formatos, no te sirve de nada. O sea, tú te tienes que sentar a bajar ideas nuevas todo el tiempo. Digamos que de cada 100 videos, del 100% de los videos que publicamos, el 50 o 60% son videos que ya sabemos que nos funcionan, el 20 o 30% son
tendencias, estamos constantemente cazando tendencias y el 20% son formatos completamente nuevos, o sea, formatos que no se han visto en mi canal. Me encanta. Ese proceso tiene que hacerse constantemente. Una vez que un formato te funciona, ahí es donde metemos la AI. Es una página que te ayuda a transcribir videos. Ok. Tú descargas el video, lo metes en la página y te transcribe cada palabra que se dijo en el video. Ese proceso lo hacemos, digamos que los tutoriales para Whitexicans. Digamos que ya existen 5 videos y por eso te digo que son videos que tienen que nacerte de acá, de cero. Y claro que puedes copiar formatos de otras personas. Ahorita voy para allá. Pero bueno, entonces digamos que ya me funcionaron 5 videos. Ok, descargo los 5 videos y los meto a esta página y me transcribe los 5 videos. Bien. Estas 5 transcripciones las pones por escrito en un documento, las copias y las metes a ChatGPT. Correcto. Hola, ChatGPT. Aquí te voy a poner la transcripción de 5 videos, que los 5 videos fueron contenidos virales, con mi estilo de contenido que es sarcástico. El target del contenido soy gente de 18 a 24 años, la mayoría viven en México, también tengo un target que está en partes del mundo. O sea, explicas muy detalladamente quién es la persona que está viendo el video y de qué trata el video. Te los voy a poner, dame otras 5 ideas. Y te va a dar algo muy acertado. O sea, que esto es algo que veo porque la gente como que se clava mucho en prompts para pedirle a ChatGPT cómo hacer tu planeación del mes. No, o sea, es más darle data al ChatGPT y darle más información. Entonces, por ejemplo, encuentras a otro creador que sientes que su contenido va muy de la mano con el tuyo. Ok. Entonces, te metes a la página del creador, descargas otros 5 o 10 videos, los transcribes y los metes a ChatGPT. Te voy a dar 5 o 10 transcripciones de este creador que hace contenido de este estilo, está en tal lugar, me imagino que su target es de esta edad por el tipo de contenido que está haciendo. Primero que nada, me gustaría que me expliques por qué este creador, qué encuentras de similitud de este creador con la información que yo ya te he dado antes. Muy bueno. Y dice, ok, este creador se parece a tu perfil por A, B, C y D. Y dije, ok, dame unas 5 ideas que vayan más de acuerdo a lo que yo estoy haciendo con mi contenido. Porque ChatGPT pues ya sabe lo que... Sí, total. No, entonces dame unas 5 ideas y luego, ya que te da la idea y dices, esta me gusta, la descargas y tú la modificas a como a ti te va. Me encanta. Me encanta. Y eso nos ha permitido producir mucho más contenido. Ahorita estamos produciendo de 30 a 50 videos al mes. ¿Y antes, previo a AI, cuánto? 20 videos al mes. O sea, sí, es abismal. Sí, la diferencia es brutal. Un ejemplo que nos pasó a nosotros, a mí me pasó con el podcast. El podcast en Spotify le ponemos una intro. Los 5 primeros videos, la intro la escribía yo a mano. O sea, volví a escuchar el podcast que dura 1 hora y le ponía a mano. Y ahora hice algo muy parecido. Agarro el video. Esto no sé si puedo decir, pero lo voy a decir. Agarro el video, lo subo a YouTube. YouTube tenés una opción que transcribe. Copio la transcripción, la pongo en ChatGPT y digo, bueno, quiero una intro para este podcast. Y me hace la intro. ¿Y sabes lo que me pasó? Mi equipo interno me dijo, son mucho mejores las intros de ChatGPT que las tuyas. Bárbaro. Las tuyas eran malísimas. A ver si vuelven a decir que ChatGPT, Así que no, pero es impresionante y estoy totalmente de acuerdo con vos. Y para crear contenido, esto yo todavía no lo suelto tanto, pero sí siento que a futuro vamos a encontrar una forma de lanzar mensajes creando nuestros propios avatars de contenido. Totalmente de acuerdo. Ya veo mucha gente que lo está haciendo. Yo ya estoy experimentando, pero muy poquito. La verdad es que no tanto. Porque yo disfruto de hacer contenido. A mí me gusta ir a grabar y me gusta hacer mis cosas. Pero sí siento que va a haber un momento en el que, no sé, de cada 10 videos que hagamos, 1 o 2 van a ser hechos 100% por AI para transmitir mensajes de X o Y cosas que podamos transmitir como memes. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ahí te hago una pregunta. No nos echen. ¿Crees que hay ciertos verticales de creadores de contenido que tienen más riesgo a ser reemplazados por AI y otros menos? Por ejemplo, yo veo los perfiles de foodie que suben recetas. Siento que la receta en algún momento va a ser 100% generada por AI. ¿Qué opinas de eso? Al final de cuentas, o sea, sí, pero no. Yo te gusta tu opinión. Yo creo que sí, porque, o sea, si yo le digo a AI, grabo mi avatar y le digo, hazme 10 videos con 5 chistes de Whitexicans, me lo va a hacer,
Pero al final de cuentas la gente sigue a la persona. Sí. ¿Cuántos chefs conocemos que hacen recetas en internet? Muchísimas. ¿Cuántos creadores de contenido que hacen comedia? Híjole, creo que son los que más sabemos, ¿no? Entonces, realmente, gente que hace recetas, millones. En Estados Unidos, y te lo digo porque en Justo hacíamos recetas todo el tiempo. Claro. Entonces, sí siento que puedo hablar del tema de las recetas en particular. Porque Con conocimiento de causa. Con conocimiento. El problema de las recetas es que sí, en efecto, o sea, cómo hacer un pollo asado, lo vas a encontrar aquí y en China, Correcto. ¿no? Pero la gente sigue a la persona. Y la gente, que si le cae bien, hay gente que hace recetas diciendo groserías a cámara. No, es que primero le tienes que poner el pinche pollo asado. Y hay gente que dice, el pollo es como un poema, ¿no? Entonces, la gente sigue más La impronta personal. la impronta personal. Y eso no puede ser reemplazable de ninguna forma. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Creo que la impronta personal va a ser lo que sea el diferencial frente a la irrupción de AI en la generación de contenido. Creo que el segmento tuyo es un segmento muy defendible de AI, porque la posibilidad de hacer humor con cuestiones culturales como muy propias de un lugar es mucho tacto que no siento que sea algo que existe. Pero eso en particular con el mundo del entretenimiento. Con entretenimiento. Pero, por ejemplo, si nos vamos al mundo de contabilidad, a ver, oye, estos son mis ingresos, estos son mis egresos, estos son mis activos, estos son mis pasivos, esto es mi capital, esto es todo, mi flujo variable, lo que tú quieras. Hazme todo el estado de resultados, el balance general, o sea, absolutamente todo. Total. Yo creo que ahí sí, en ese tipo de procesos, sí va a ser reemplazable. Totalmente de acuerdo. Y ya para cerrar, Alex, y súper agradecido, me encanta escucharte y nada, como creo que todos vieron, y después yo voy a tratar de cuando lo publiquemos hacer un resumen, porque dijiste un montón de cosas, montón, muy importantes. No, muchas gracias. Me gustaría saber si tú tuvieses que empezar de vuelta, de cero, pero con todo lo que ya sabes hasta ahora, ¿sí? O si tuvieses que hablar con un creador nuevo y decirle, che, te voy a decir estas 3 cosas muy importantes, o que por lo menos para vos fueron muy importantes y aprendiste en este camino, ¿cuáles serían? Bueno, primero que nada, paciencia. Paciencia. O sea, todavía me acuerdo con Clau, y Clau se acuerda perfectamente de una conversación que tuvimos un mes que, por alguna razón, me fue muy mal en los números. Y es como, güey, no te fijes en los números. Si no le fue bien al video, es porque el video está malo. Punto. O sea, hay algo en ese video que no lo prendió el algoritmo y está bien. Pero hay que tener paciencia. O sea, no puedes crear una retroalimentación propia si no has hecho por lo menos 100 videos. Hay gente que lanza sus primeros 3 videos y ya quieren ver los números y ya quieren ver un cambio en su vida. La realidad es que no. O sea, sí, es como una carrera de licenciatura. Pues, güey, vas a ser licenciado hasta después de que estuviste 4 o 5 años en la carrera. O sea, no vas a ser licenciado porque ya en el primer semestre te aventaste las materias más difíciles y te fue bien en todas. No. Entonces, 1, paciencia. 2, no es para todos. O sea, esto es algo que tenemos que tener bien claro. Te tiene que apasionar el proceso. No es nada más salir en cámara, no es nada más ser creativo. O sea, te tiene que encantar bajar ideas, te tiene que encantar ver videos. O sea, consumir contenido es clave. Si tú no eres alguien que consume contenido, probablemente tampoco te va a gustar crear contenido. Hay gente que sí, conozco creadores que no consumen en lo absoluto contenido y crean contenido. Okay. Pero no es para todos. Hay gente que todo el mundo dice es que todos podemos ser creadores de contenido o influencers. No, la realidad es que es un oficio. O sea, Total, de acuerdo. sí le tienes que dedicar tiempo, y te tiene que apasionar. Así como hay doctores que les apasiona la medicina y son expertos en abrir la panza de alguien y saber que tú vas a estar tranquilo con esta persona, hay gente que es experta en este tema. Total. Y tienes que estudiar, tienes que estar entendiendo. Ok, ¿qué programas de edición existen? Porque no nada más existe CapCut, existe Videolip, existe Final Cut Pro, existe DaVinci, existe Avi, existe Premiere, o sea, millones de... Entonces, ¿cuál es el que mejor funciona contigo? A lo mejor hay unos que les funciona mejor CapCut. A mí en lo personal me gusta Final Cut Pro, potato, ¿no? Pero, o sea, sí tienes que meterte a entender qué es lo que está pasando. Entender de cámaras, qué significa que un lente es angular, qué significa que es un lente cerrado, qué significa que es de 12 milímetros, qué significa que el lente es de 12 milímetros, qué significa que la luz sea frontal, que sea lateral, o sea, hay que estudiar el tema. O sea, sí hay que entender qué es lo que está pasando.
Y bueno, eso es como base, eso es básico para evolucionar como creador. Pero al final del día, mientras te guste hacer videos, va a funcionar. Ese es el primer encanta. tema. O sea, te tiene que encantar. Ese es proceso uno. Dos, estar en constante evolución. Como que la gente dice, ya me funcionó esto, por ahí me voy. Y de repente dicen, oye, es que mis videos ya no tienen vistas. Es porque no estás evolucionando tu contenido. Tienes que una constante experimentación. Y eso me costó mucho a mí entenderlo. Como que de repente decían, güey, este es el formato que más me ha funcionado. El formato que más crecimiento me dio, hoy ya no funciona. Claro, se agota. Ya no. Y me costó mucho entenderlo porque era un humor que a mí me fascinaba. Que es de hecho de los tutoriales para Whitexicans. Realmente ya no funciona. No funciona. Y tercero, esta es clave, tienes que apalancarte de alguien que esté haciendo lo mismo que tú. O sea, alguien con el que puedas tener las mismas conversaciones sobre creación de contenido. En mi caso, Clau. O sea, yo creo que estoy donde estoy por haberme juntado con Clau 100%. O sea, Yo le voy a preguntar a Klaus si coincide o no. sí. No. Ni le preguntes si él solito te lo va a decir. Buenísimo, me encanta. Y Qué bueno. si no hubiera sido por estar hablando con alguien de contenido todo el tiempo y alguien que le apasiona lo mismo que a mí me apasiona el contenido, tener esa conversación, así como la estamos teniendo tú y yo ahorita, que nos encanta nuestro medio y nos encanta la creación de contenido y todo lo que estamos haciendo, nos la podemos vivir horas porque nos apasionan los dos. Total. Pero si intentas tener la misma conversación con un doctor, ni tú le vas a aportar, ni él te va a aportar a ti, Exacto. ¿no? Y entonces es importante que te rodees por lo menos de una persona que esté igual de obsesionado que tú en crear contenido. Yo creo que esos serían los mejores. Eso es lo que yo hubiera hecho el día uno, a diferencia pues, el proceso que tuve anteriormente. Y tomárselo en serio y publicar lo más posible. En efecto, particularmente cuando vas recién empezando, sí es cantidad, no calidad. Claro, consistencia para aprender. Y una vez que ya tienes unos 100 videos, y esto lo aprendí de MrBeast, graba 100 videos, analiza por qué, y algo vas a aprender. Algo tienes que aprender de esos 100 videos. ¿Por qué un video tuvo 100 vistas y por qué otro tuvo 1000 vistas? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Y así te vas, bueno, y ahora ya no son 1000, ahora es porque uno tuvo 1000 y otro 5000. Bueno, y así te vas, y así te vas, y así te vas. Totalmente de acuerdo. Alex, me encantó conversar contigo. Muchas Un placer, creo que a todos también les gusta escucharte, así que muchísimas gracias por el tiempo, un lujazo. Y bueno, ya nos vamos a por la oportunidad. al contrario. Saludos a mis amigos de Argentina. Muero por ir a comer carne allá. Me urge. Y justo le estaba comentando que una amiga estuvo 2 meses allá y aquí ya traigo en mis charms una bandera de Argentina. Saludos. Cuando estés por Buenos Aires me escribís y nos contamos y te presentamos al equipo allá. Eres mi único amigo en Buenos Aires. Bueno, no, mi segundo amigo. Bien. Sí. Pero me llamas y nos juntamos. Seguro que sí. Bueno, un lujo. Muchísimas gracias. Hermano, Un lujo. Gracias.